Hoy les quiero contar los 3 peores errores que cometí en mi primera empresa. Tenía muchísimas ganas de hacer y muchísimas ganas de aprender, pero tenía tan solo 14 años y la falta de experiencia me llevó a cometer muchos errores, 3 de los cuales te voy a contar hoy. Estos 3 creo que fueron los peores, realmente los que más hicieron que mi empresa fracase, porque realmente no funcionó ese negocio. Pero todos estos errores me dieron aprendizajes que después terminé usando en los negocios posteriores y estos sí funcionaron. Así que vamos. Una de las cosas que me di cuenta muy rápido cuando empecé todo esto es la increíble capacidad que tenemos los humanos para crear excusas que parece que tienen todo el sentido. Porque no solo tenemos la capacidad de crear excusas, también tenemos la capacidad de crear fundamentos para esas excusas y de hacer que todo esto suene perfecto en nuestras cabezas y que todo tenga una explicación que tiene todo el sentido. Pero realmente no tiene sentido, no tiene nada de sentido. Y probablemente es simplemente miedo que expresamos. En vez de decir tengo miedo, decimos voy a empezar el lunes, voy a empezar en enero, voy a empezar otro día. ¿Qué van a pensar de mí? O en cualquiera de sus formas. En general, todas estas creencias que tenemos o todas estas cosas que aparecen en nuestra cabeza cuando queremos hacer algo que nos pone incómodos o nos da miedo, no tienen sentido. Adentro parece que tienen sentido cuando nos decimos a nosotros mismos, pero realmente no tienen sentido. Probablemente si nos ponemos a hacerlo podemos crear una lista de cientos o incluso miles de excusas de por qué no hacer algo. Pero realmente hay algo que estamos olvidando y es que la vida es demasiado corta para perder el tiempo. En 100 años todos vamos a estar muertos y probablemente ni siquiera en 100 años, en 20 años, si mirás las excusas que te estás poniendo hoy, probablemente no tengan sentido, incluso en 10 años quizás dejen de tener sentido. Simplemente son cosas a las cuales le damos mucha importancia hoy, pero que si las miramos desde nuestra vida por completo, si hacemos como un zoom out, probablemente no tenga ningún tipo de sentido todo esto. Entonces, no, la vida es demasiado corta. Dejemos de poner excusas. Antes de empezar mi primera empresa, como les dije, tenía 14 años y mi principal miedo era que la gente no me tome en serio, porque tenía 14 años. Pero bueno, me lancé igual. Esta excusa estaba súper fundamentada, más que nada por el hecho de que realmente tenía 14 años. Esto no era algo que estaba en mi cabeza, era de verdad. Pero me lancé igual, empecé y eso me llevó a ser cada vez mejor, porque todos los días tenía que aprender algo nuevo, todos los días tenía que mejorar lo que hacía para que mis resultados hablen por mi falta de experiencia y por el hecho de que realmente tenía 14 años. Y esto me llevó a lograr cosas que muchos me decían que era imposible, como vivir viajando por el mundo con tan solo 18 años, que era lo que yo quería lograr en ese momento cuando tenía 14. Entonces, muchas veces tenemos que dejar de pensar tanto las cosas y empezar a probarlas. En el camino nos vamos a ir dando cuenta de que hay un montón de problemas y probablemente los vamos a ir solucionando, pero si no empezamos, nunca vamos a saber todos esos problemas que hay y vamos a quedarnos pensando en los problemas que probablemente no existen. La mitad de los que estás pensando no existen y la otra mitad tiene una solución que es mucho más sencilla de la que crees. Entonces, muchas veces tenemos que dejar de pensar tanto las cosas y empezar a hacerlas. En el camino vamos a ir encontrando problemas y resolviéndolos, pero hasta no dar ese primer paso no vamos a tener ningún tipo de información y vamos a estar simplemente pensando en problemas que probablemente ni siquiera existan. Y mi error en ese momento fue parálisis por análisis. Pensaba demasiado en las cosas. Y esto no sirve para nada, porque simplemente pensar algo te da una falsa sensación de progreso. Parece que estás avanzando, pero no estás avanzando, estás filosofando, estás sentado sin hacer nada. Mi error en ese momento fue parálisis por análisis. Pensaba demasiado en las cosas. No tiene sentido esto, porque al final simplemente estamos pensando en cosas que todavía no existen y esto te da una falsa sensación de progreso. Parece que estás avanzando, pero realmente estás en el mismo lugar porque todavía no empezaste a crear. Las excusas más populares que nos ponemos son las relacionadas al miedo a lo que piensen los demás. Pero en realidad esto no es más que un fenómeno psicológico que se llama Spotlight Effect, que hace que tendamos a pensar que somos el centro del mundo, que somos el centro de todo, lo cual para nosotros tiene sentido, pero realmente los demás no nos ven como el centro. Cada uno es su propio centro y cada uno tiene su propia vida. Los demás no están pensando en tu vida, no están pensando en mi vida, están pensando en su propia vida. Por ende, lo que yo haga no le importa a los demás generalmente, porque pero están ocupados con su propia vida. Y los que no, porque siempre va a haber alguien, porque es mucho más fácil ponerse a criticar al que sí está haciendo algo que ponerse a hacer algo uno mismo. Esta gente siempre va a existir y por esa razón tenés que aprender a ignorarlos. ¿Realmente les vas a dar tanto poder para que cambien tu vida, para que influyan en tu vida con sus opiniones? No tiene sentido. Ellos realmente lo que están haciendo es proyectar sus propios miedos en vos. Por eso no tiene sentido que les prestes atención. Y sé que muchas veces no es fácil, pero una forma muy buena de hacerlo es fake it till you make it. Fingí
que tenés la confianza, la seguridad en vos mismo para que lo que dicen los demás no te afecte. Realmente fingilo, decítelo a vos mismo. Suena raro, realmente es raro, pero funciona. Simplemente actúa como si tuvieses confianza y ignora todos estos miedos de los que estamos hablando y probablemente funcione. En cierto punto vas a dejar de darle tanta atención a lo que te estén diciendo. Darle demasiada importancia a lo que los demás puedan pensar es otro error que cometí al principio y espero que te sirva todo esto para no cometerlo vos también. Hace algunos años trabajé un tiempo como freelance y me juntaba seguido con otras personas que hacían lo mismo que yo y discutíamos distintas cosas sobre cómo trabajábamos. Y una de las cosas de las que solíamos hablar mucho era sobre la llamada con el cliente, sobre cómo tomar esa llamada, cómo hacer el proceso de negociación. Y una de las cosas que nos dimos cuenta bastante rápido fue que si la primera reacción de un cliente a tu precio no es una queja o no es decirte que sos demasiado caro, probablemente es porque estés cobrando demasiado barato. Y yo creo que esto aplica a la vida en general también. Si en tu día a día no te estás topando con problemas, si no te da miedo enfrentar situaciones en tu día a día, si no tenés esas dudas, probablemente estés apuntando demasiado bajo, estés pensando demasiado en pequeño. Y este es un error que cometemos muchísimo los latinoamericanos, los españoles, porque crecemos con una mentalidad muy pobre. Una vez lo escuché decir a Grant Cardone que siempre deberías multiplicar por 10 tus metas. Si lo que querés lograr es ganar $10.000 por mes, apuntá a ganar $100.000 por mes. Porque poco a poco el hecho de apuntar más alto te va a hacer que te vayas convirtiendo en esa persona que puede cumplir ese objetivo más grande. Y aunque te quedes corto, aunque cumplas el 10%, el 20% de este objetivo más grande, va a ser mejor que cumplir el 100% del objetivo que te habías cumplido inicialmente. Y si te gustó este video, te espero acá, mirate este que seguro te va a gustar también. Nos vemos ahí.